El arte y la crianza de hormigas. ¿Se puede fusionar eso? Bueno, sí. Realmente yo lo he podido experimentar. Para quienes me siguen en el canal saben que me gusta la escultura, el dibujo de manera totalmente empírica, no lo estudié, pero me apasiona la naturaleza y soy muy detallista. Desde pequeño siempre me fijaba en los detalles pequeñitos de cualquier cosa. Y todo eso se me juntó ahora que soy creador de hormigas. Y lo he disfrutado, me ha permitido hacer hormigueros muy estéticos, creo yo. Pero quiero recordar, lo he hablado en otros videos, pero quiero hacer énfasis nuevamente a eso, la importancia de, cuando vamos a hacer un hormiguero, partir primero por las costumbres de anidación y obviamente la especie. Ya sea que lleguemos a descubrir, a entender, a comprender las costumbres de anidación por observación o porque alguien nos haya enseñado o lo hayamos investigado, quizás la experiencia de otro criador, etcétera. Establecer costumbres de anidación en torno a la humedad. De ahí en adelante parte uno sobre el diseño del hormiguero y le pone estética, si quiere. Si no, no hay problema. Pero lo importante es que sea eficiente. Siempre vamos a partir por eso. Pero yo he podido, gracias a Dios, ir poniéndole estética a ciertos hormigueros y eso me ha permitido explorar texturas, formas, colores. Hoy les presento un hormiguero de lujo, así lo llamo yo, por lo menos así lo considero yo, en madera. Una versión más de un hormiguero que se me ocurrió agregarle un par de cositas. Siempre digo, no traigo descubrimientos del otro mundo, nada raro. Simplemente comparto con ustedes lo poco que sé, pero con mucho cariño, con mucha pasión a este hobby tan hermoso y a la fabricación de hormigueros que, voy a ser muy sincero, sin darme cuenta, terminó siendo una de mis cosas favoritas en la crianza de hormigas. Bien, vamos a darle paso a este video, espero que lo disfruten, no sin antes agradecerles mucho el profundo afecto que me muestran en sus palabras siempre, en los comentarios, en el Instagram, siempre están ahí apoyándome. Gracias, 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 no me canso de decirlo. Un abrazo para todos y espero que disfruten esto, que es la manera como les devuelvo un poquito todo ese cariño a ustedes. Con videos, con posts, con información de lo poco que sé, de lo poco que entiendo sobre este hobby, sobre los hormigueros. Espero lo disfruten, démosle paso y ahí seguimos charlando a lo largo del video. Bueno, empecé haciendo por detrás este rebanado donde va a ir la torre de humedad, un recipiente redondo, y hago esos dos agujeros que más adelante van a ver por qué. Esta es la torrecita o el envase que voy a usar para torre de agua, que quede levemente empotrado, y esas dos van a ser las ventanitas por donde se va a ver la malla metálica del recipiente. Yo realmente la herramienta que más utilizo para hacer los hormigueros es esta, es una ruteadora. Si alguien quiere pedirme una recomendación, un consejo, yo diría una ruteadora es lo más espectacular para hacer hormigueros. Ahí traté de filmar un poquito mientras ruteaba, me han pedido que filme más cómo trabajo. A veces no es fácil porque estoy en movimiento trabajando, entonces con un trípode, disculpen, tendría que tenerlo estático en un solo lugar y no es fácil por el movimiento. Entonces tendría que filmar con una mano, como lo estoy haciendo en este momento, cosa que no recomiendo, porque es mejor tener la herramienta con las dos manos. En fin, disculpen mi torpeza al hacerlo así, pero pues quería que vieran. Me han pedido mucho que filme cómo freso, cómo ruteo los hormigueros. Lo hago así. Lo hice un ratico así para que vieran, pero luego ya apagué el teléfono y me puse en forma a tallar. Utilizo una punta o fresa, la llamamos en Colombia, muy afilada, muy buena, que tengo de acero rápido o acero al carburo, en fin, no recuerdo, pero está muy bien afilada y voy comiendo de a poquitos. Esa es otra de las claves para no romper, desportillar, fracturar esos pequeños nervios o nervaduras de madera que son las que van a ir dividiendo las cámaras.
Entonces ir quitando de a poquitos. Hacer hormigueros es parecido que criar hormigas. Requiere mucha paciencia. No se hacen las cosas de la noche a la mañana, por lo menos no para que queden bien. Y el diseño, pues un diseño parecido a otros que he hecho, con una, no sé si lo noten aquí, pero a partir del punto, miren que cuando freso, se destapan los agujeros que había hecho por detrás. Ahí ya se destapó uno. Y no sé si noten, pero hay como una distribución radial a partir del área de, ese es el área de humedad, y noten que hay una diseño radial para que haya humedad como repartiéndose de esos centros de humedad hacia afuera. Hice un taladro, metí un tabique, ya conocen el sistema de compuertas, ya lo hemos manejado en otros hormigueros. En la lista de reproducción que les voy a dejar al final sobre curso de hormigueros en madera están los hormigueros que he hecho en madera, la mayoría de ellos con compuertas. Y aquí utilizo esta pequeña fresa para de una vez fresar la ranura por donde van a pasar una vez la compuerta esté obviamente en su modo abierto. Noten cómo la voy fresando. Y básicamente más adelante les voy a hablar, ahorita en el intermedio de estos clips, sobre el sistema de compuertas. Me parece muy importante, lo estoy haciendo muy a menudo, ya definitivamente soy fan de ese sistema. Y les voy a hablar algo en el intermedio, no lo adelanten por favor, porque les voy a hablar algo interesante sobre la agorafobia de algunas especies en espacios grandes. Observen. Llegado a este punto hay dos cosas bien importantes que quiero compartir con ustedes. Es muy importante a la hora de hacer un hormiguero pensar en las compuertas. Es algo que me ha estado dando vueltas últimamente. Bueno, ustedes saben que ya van varios hormigueros que hago estas compuertas. Me parece que si bien es emocionante estar haciendo mudanzas para algunos, es más conveniente para ellas el seguir estables en un hormiguero el mayor tiempo que se pueda. Algunas especies de Camponotus no son tan agorafóbicas. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Si tú puedes investigar, preguntar. En muchos casos hay hormigas que en grandes espacios son agorafóbicas, o sea, le tienen temor, se sienten inseguras, se puede observar en su comportamiento. Ha habido colonias que yo de hecho he cometido un par de errores en que me puse a meter una colonia en un hormiguero muy grande hace un par de años cuando estaba empezando en el hobby, y se me bloqueó una Solenopsis, se me bloquearon y la colonia fracasó. Pero hay otras especies, algunas de Camponotus que yo he conocido, les tocaría a cada uno determinar eso en su caso particular, en su región, en su país, pero algunas no son tan agorafóbicas. Antes hay ciertos puntos, ciertos momentos, disculpen, está pasando el tren, pero bueno, dejemos así. Hay algunas especies que llegado cierto momento del desarrollo de la colonia, si tú las dejas en un espacio grande, eso las motiva a poner más cría. Lo he notado. Las Camponotus discolor que metí en este hormiguero que les estoy mostrando aquí, ellas ya tuve que abrir, bueno, hace como un mes y medio, o sea, como al mes de haberlas cambiado a este hormiguero, tuve que abrirles la primera compuerta. Porque se sintieron en un espacio más grande y eso fue un crecimiento. Ya tiene la primera sección adicional, o sea, ya llevan dos. Acuérdense que estaba dividido en tres. Ya llevan dos y están que pujan. Entonces, he notado eso. Hay cierto momento en toda colonia en que si tú les das más espacio, ellas lo quieren llenar. Tengan eso en cuenta. Lo contrario también es cierto. Si tú les restringes el espacio, entonces van a frenar un poquito la postura. Si tú quieres controlar un poquito el crecimiento de una colonia, manténlas restringidas, no les abras tanto espacio. En fin, con estos daticos que se me cruzaron por la mente mientras estaba haciendo este video y quería compartirlos con ustedes, ahora sí los voy a dejar en la parte final, cómo termina este hormiguero, los detallitos finales para que lo disfruten.
Nos vemos ahora. Aquí ya estamos en la fase final. Noten la ranura que le tallé ahí para que pueda entrar la humedad, pueda yo acercar la jeringa. Y aquí ya estoy en la fase, esto es lo que más me gusta a mí. Quitar la película de plástico del acrílico, porque ahora te enfrentas a ver ya el diseño final y es muy bonito, a pesar de que uno lo va haciendo pasito a pasito y se va acostumbrando a él. Ver este momento me emociona, es de mis favoritos. Noten cómo se ve de bonita el área de humedad, porque se ve irregular, se ve orgánica, a pesar de que era un envase, un recipiente redondo, pero se ve muy especial. Y esas ranuras más hondas las ruteé con una fresa en punta cilíndrica para que le diera unas diferentes alturas. Eso les gusta mucho a las hormigas. Colocan la cría a veces en las partes altas. En fin, es bastante interesante. Ahí, así se pondría el agua. Este hormiguero no lo llené de agua porque iba a ser enviado para un colega en Keeper aquí en California, que a propósito vibró de felicidad cuando lo recibió. El audio que me envió fue bien emotivo. Desbordó en buenos calificativos sobre el hormiguero. Noten cómo es de bonito. Bueno, yo lo veo bonito. Eso es como los hijos, uno los ve bonitos. A mí me fascinó. Me sentí bien orgulloso de él. Esa combinación de maderas, Padwak, madera de la India, y la madera que es color marrón es nogal o walnut, le dicen en inglés. Es un par de maderas exóticas, ninguna tiene pintura, son los colores naturales. Ustedes vieron cómo salía el aserrín color naranja. Es una madera preciosa, un poco costosa, pero es un lujo definitivamente. Y esa compuerta en roble blanco, entonces queda una combinación muy linda. La madera es otra cosa maravillosa definitivamente, y las hormigas pues la complementan muy bien. Espero les haya gustado. Ahorita en la fase final les voy a comentar sobre las listas de reproducción que les quiero dejar. Una sobre la construcción de hormigueros de madera, otra sobre especies pues que habitarán hormigueros de madera, especies arborícolas, y la tapita de corcho con magnetos que nunca puede faltar en el canal. Y quiero contarles algo ahorita bien importante, no se vayan. ¿Les gustó? Déjenme en los comentarios si les gustó, qué opinan de él. Suscríbanse si es la primera vez que lo ven. Suscríbanse para no perderse videos como este y como muchos que he hecho, que creo que les han gustado a mucha gente. Suscríbanse, denle like, comenten. Vamos a poner este canal a 1000, porque ya estamos, bueno, a 1000 no, a 2000. Vamos a meterle gasolina a esto porque ya estamos por llegar a los 2000 suscriptores. Recuerden, escríbanme a Instagram o al Telegram o por el Facebook, como quieran. Me fascina estar en contacto con ustedes. Creo que casi a todos les he comentado. A veces ha habido comentarios en los videos que no he respondido porque no me aparecen. Ya me ha pasado con un par de suscriptores, entonces si no les contesto seguramente es porque no aparece. Avísenme o hagan otro comentario, en fin. Un abrazo para todos. Les dejo las dos listas de reproducción que les comenté. Esta, curso de hormiguero de madera, y esta otra de especies arborícolas. Espero que lo disfruten. Un abrazo para todos y feliz crianza de hormigas. Chao.